Bienvenidos a un nuevo episodio de Maratón CEO. Soy David Robillard. Aquí conversamos con quienes transforman las empresas y desafían los límites del liderazgo. Gracias por acompañarnos. Fernando Obregón González es un referente del mundo bursátil y financiero de México. A los 20 años se inició en la Bolsa Mexicana de Valores. Era 1960 y la información financiera escasa y deficiente. Fundó las casas de bolsa, Operadora de Bolsa y Estrategia Bursátil, y en la privatización de la banca adquirió Banco del Noreste. Fue creador de sociedades de inversión, arrendadoras, factorajes, casas de cambio y de bienes raíces. Es miembro del IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y consejero del Instituto para el Depósito de Valores, Indeval. Miembro también del Consejo de la Bolsa de Valores de México. Participa en el Colegio de Consejeros Independientes de México. Preside el Comité de Empresas Públicas y es parte del Comité de Admisión y del de Honor. Ha sido catedrático en prestigiadas universidades e invitado a diversos foros. Su experiencia combina la asesoría de gobierno corporativo, la promoción del mercado de capitales y la transparencia financiera. Su capacitación en las artes marciales han influenciado en su carácter y su visión de liderazgo. Qué gusto verte, Fernando, y gracias por acompañarme en este podcast de Maratón CEO. Muchas gracias, David. Gracias por invitarme a participar contigo en este maratón. La verdad, cuando pienso en el tema, pienso en las experiencias de líderes de negocios. Tú que tienes tan gran trayectoria de experiencia, finanzas. Cuando pienso en ti, pienso en una referencia en el sector financiero y como parte de una generación que bursatilizó este país, en gran parte. Sí, mira, en los orígenes de tu amigo Fernando Obregón, fui invitado a trabajar directamente en la Bolsa Mexicana de Valores. El objeto de la invitación, yo tenía apenas 19 años, fue buscar que las empresas informaran al público inversionista de sus estados financieros, de sus resultados. Estábamos hablando del año 1960. Luego entonces era abrir un camino que fue muy difícil, David, porque imagínate llegar a una asamblea de accionistas y tener que decirles, señores, sus estados financieros no están auditados y el público inversionista requiere de más información. Por ejemplo, los que proporcionaban no incluían ventas netas de las empresas, porque era un secreto. No decían cuáles eran sus utilidades, porque eran como secretos industriales. No querían darlos, David. Fue un mundo pequeño, cerrado. Bueno, déjame decirte, un mundo que en ese tiempo traía 480 empresas cotizando en bolsa contra las 124 que hay hoy en día. El volumen de operaciones era mucho más pequeño, eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, había mucho interés, se estaba despertando mucho interés en el mercado. No había inversionistas institucionales del tamaño que tenemos hoy en día. De manera que esto vino a revolucionar el tener más información de las empresas, el que los empresarios se fueran abriendo poco a poco a dar información, fue un gran avance en el que confió en mí la Bolsa Mexicana y posteriormente me enviaron a trabajar a una primera casa de bolsa que se llamó Procorsa, Promociones y Corretajes S.A.
en una época que se llamaban casas de bolsa sin ser casas de bolsa, porque no existían. Nada más imagínate que no había ley del mercado de valores. Éramos organizaciones auxiliares de crédito. Pero tú vienes de una generación que realmente pienso que transformó el país. Sí. Estoy hablando de don Carlos Slim, Sí. don Alfredo Harp. Sí. Um, Yo quisiera a agregarte. los 20 años. A los 20 años, sí. Pepe Madariaga, Roberto Hernández. Hubo gente muy importante que formó un mercado de valores. Formaron. Muchas gracias. Formaron. Y esas relaciones, porque me gustaría, en este momento, caray, yo creo que la aspiración de mucha gente hoy en día, de las generaciones X, piensa que no se puedan, sienten que no hay las oportunidades. Pero en aquel entonces, estamos hablando de los años 60, Sí. no habría reglas. Entonces ustedes crearon sus reglas. Sí, fíjate que junto con un grupo de inversionistas, intermediarios bursátiles, nos tocó hacer la ley del mercado de valores. Okay. La primera ley que existió. Cuando se inician las casas de bolsa, que es con la ley del mercado de valores. Y esto, ¿cómo esas relaciones entre los consejos, los intermediarios, te llevaron a las oportunidades que vieron? Mira, México es un país de oportunidades. Sí, ¿verdad? Sigue siendo un país de oportunidades, pero le vas aprendiendo a la gente. Yo le aprendí a Carlos Slim, entre otras muchas cosas, que cuando más barato está un mercado, cuando menos quiere uno entrar al mercado, es la oportunidad para entrar a comprar. Y cuando todo mundo entra, es el momento de salir del mercado. Y esta es precisamente el yin-yang del mercado. Y me imagino, yo pensando, si hay una industria que tiene más subidas y bajadas, es la bolsa. Algo que puedes sentir como crisis, pero quiero parafrasear a don Carlos, es una oportunidad. Claro. Es una oportunidad. Sí, sí, sí. Eso lo dicen los chinos también. La palabra crisis viene de oportunidad. Okay. Para los chinos, crisis es oportunidad. A mí, todas estas cosas son las que me han llevado a pensar en las artes marciales. Me interesa mucho. Eso es un tema que, porque no hay muchos financieros con un perfil que mezcla esos dos mundos. Platícame, ¿cómo entraste a este mundo? Mira, yo era muy pequeño físicamente y era delgado. Entonces hubo bullying. Hubo bullying desde que estaba yo muy chico en primaria y secundaria. Llega un momento en que me pongo a hacer ejercicios de distintas clases y ya en la prepa me dicen, oye, acompáñame a una clase de judo. Me metí a estudiar judo primero y me gustó mucho la filosofía. Luego otro amigo mío llega y me dice, ¿conoces el karate? No, ven. Entonces tuve oportunidad de mezclar el judo y el karate. Y esto nos lleva al bushido. El bushido, que es el arte que tenían los samuráis para defenderse. Pero es toda una filosofía, David. Todo el mundo piensa que esto es pelear y es una enorme equivocación. Es una filosofía de ser leal, ser puntual. Es una filosofía de conocer a los demás, conocer su mente, conocer tu mente
y sobre todo tú ser mejor contigo mismo. Y en esta filosofía, David, vas aprovechando las oportunidades de negocio. ¿Cómo la ves? Esto te enseña en las artes marciales al comportamiento en los negocios. Por ejemplo, un consejero, que haya practicado artes marciales, toma mejores decisiones. ¿Por qué? Porque las toma más en calma, sabe enfrentarse a esas oportunidades que hay, sabe concebir donde hay una oportunidad, sabe llevar a un consejo de administración con tranquilidad, enfrentarse a los momentos más difíciles con tranquilidad y acompañar a sus compañeros consejeros en el bien de una empresa de la cual forman parte. Esto es muy importante. Muchos consejos se ponen muy nerviosos y aquí Cierto. es donde el arte marcial dice, no, espérate, piensa, ve las oportunidades. Hace poco platicamos del concepto de Kyo. Sí. Es- Bueno, ¿qué es- es el Kyo? Kyo es el desbalance. Ajá. Hay dos clases de desbalance. Un desbalance que es el emocional, Ujú. que es lo que pasa. ¿En cuántos consejos hemos visto eso? Sí. Y el otro Kyo es el físico. ¿Qué? Tú puedes provocar un desbalance físico. Ujú. Y esto puedes aplicarlo, desde luego, en las empresas. El físico es a lo mejor metiendo un producto o no metiendo un producto a un sector del mercado. Ajá. Entonces la competencia que pensaba que eran los únicos, los puedes atacar con sus propias armas. A veces, por los secretos industriales que hay, te puedes enterar de que un competidor está haciendo algo Ujú. que puede fortalecer su mercado. Bueno, porque no entras a ese mercado. Ujú. A mí me pasó mucho en la bolsa de valores, fíjate, cuando fui agente de bolsa o cuando fui operador de piso. Yo buscaba mis oportunidades y las creaba, que esto es muy importante, que alguien sepa crear sus oportunidades. Y esto es lo que debe hacer un consejo, Ujú. crear oportunidades. Entonces, el desbalance físico Ujú. puede ser con productos. El desbalance emocional es provocándole con ciertas estrategias que la empresa contraria Ujú. o los consejeros contrarios hagan lo que no deben de hacer. Esto requiere que estás en el realmente em, aterrizado, realmente grounded, como dice en Sí, inglés. sí, pero mira, necesitas conocer la empresa. Okay. Un consejero que no conoce la empresa, Ajá. que va y se presenta a una reunión, creo que hay mejores oportunidades para gente más capaz, Ujú. ¿no? Ahora, la capacidad no está en los títulos, está en la observación que se tiene, en el conocimiento, el estudio. Por ejemplo, antes de una junta de consejo, el consejero debe de analizar y estudiar de lo que se va a tratar. En una asamblea de accionistas, cuando yo iba, los analizaba antes Okay. y les creaba kioscos, Ajá. Platícame de porque eso. llegaba y les decía, a ver, quiero saber cuál es tu producción de X producto. Y no, esto es secreto. Y le decía yo, pero es muy importante saberlo, porque a través del impuesto que pagas, impuesto de tabacos labrados, voy a saber cómo van a ser tus resultados. Entonces me decían, ¿y cómo sabes de estos impuestos? ¿Cómo sabes esto? Bueno, muy fácil, hay que analizar.
hay que compenetrarte y conocer a tu empresa. Ujú. Conocer cómo piensan tus accionistas. No hay que ser un yes man Ujú. en una reunión. No, hay que ser alguien que pregunta. Para mí, en un consejo, el que no pregunta Ujú. no es un consejero adecuado para la empresa. Habla mucho de que entonces, por medio de judo, karate, te has sido más abierto. O sea, porque ser abierto a lo que están diciendo y no diciendo, a dirección, consejo, es donde hay el impacto en el consejero. Sí, así es. Mira, el buen consejero debe conocer al management Ajá. y debe conocer a sus compañeros consejeros y debe saber cómo reacciona cada uno de ellos. Ujú. Pero lo más importante, tienes que conocer a la empresa y al dueño de la empresa. ¿Qué es lo que quiere el dueño? Ujú. Esto es muy importante. Hay distintas clases de dueños. Platíqueme, o sea, ¿cuáles grupos pones los diferentes dueños? Mira, el dueño que está pensando en su negocio a largo plazo, Ajá. el que quiere dejar su negocio a las próximas generaciones y aquel que solo quiere vivir hoy. Ujú. ¿Qué prefieres? ¿Qué crees que prefiere cada uno de ellos? ¿El que quiere una rentabilidad inmediata o el que quiere una rentabilidad a largo plazo? Y aquí es donde el consejero Ujú. le puede decir al dueño, oye, parte de tus utilidades, pídele al consejo que tiene que ser reinvertidas. Ujú. Tienes que ser competitivo Ujú. rentablemente. Ujú. Yo tengo experiencias de empresas que ganaban 44 pesos por acción y daban un dividendo de 2 pesos. De manera que 42 pesos iban para reinversión. De manera que llegó una gente muy inteligente, Ujú. Carlos Slim, y acabó comprando la empresa, porque sabía que hay un enorme flujo que no era participado a los accionistas. ¿Crees que el consejo estaba viendo un problema No, cuando él vio una oportunidad? él vio una oportunidad. Y para el consejo era un dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer. ¿No? Carlos es un hombre muy brillante, que ve oportunidades donde no las hay, donde los demás no las vemos. Supongo entonces en estas juntas de consejo, la energía que en esta mesa am, venía de diferentes lados, Sí, negativa, positiva, negativa. Sin embargo, para mí es una energía ah, muy tóxico. Uno que donde pues, no le importa porque está ya para cobrar. sí. Am, ¿Cómo has usado, Kio, o tu A aprendizaje ver, para medir esto y encauzarlo? a ver, te voy a diferenciar entre Kyo y Ki. ¿Ok? Energía es Ki. Perfecto. ¿Cómo tomas la energía, la procesas y la envías al exterior? Ujú. Puedes enviarla, a ver, y esto es muy para las empresas. Hay empresas que reaccionan, hay empresas que no reaccionan y otras empresas que reaccionan al mismo tiempo que la competencia. Sí. Entonces es muy importante saber cómo debes de dirigir Ujú. esa energía que tiene tu propia empresa, que tiene tu consejo, que tiene tu mercado, Ujú. que tiene tu conocimiento de lo que está pasando en una empresa. Es muy importante que se diferencie entre ki y kyo. Got it. Y me imagino hoy los consejos de las empresas de México hoy, sobre todo desde que entró el señor Trump, con tantas disrupciones, tarifas, aranzales,
Hay algunos viendo estas situaciones de crisis y otros viendo las oportunidades. Sí. Pero el consejero, ¿quién sería el consejero con mayor impacto en estas juntas? El que tenga más constancia, el que procure más, que esto es algo que te enseñan las artes marciales, si no tienes constancia, no llegas a nada, Ajá. si no te pones a estudiar, Ujú. si no practicas, tampoco. Es importante saber practicar. Es importante promover los respetos internos. En un consejo, tú tienes que dejar que los demás se expresen, den su opinión, Ujú. y luego tú, con fundamentos, dar tu opinión de hacia dónde debe ir la empresa. ¿Hubo algún momento en tu trayectoria profesional en que esta filosofía pues te ayudó a superar una crisis? Mira, en la vida todos tenemos muchas crisis, Ujú, crisis de distintas clases, ujú. pero en la vida no profesional, sino personal, me dio una embolia. Okay. Quedé paralítico y no podía hablar ni caminar. Y solamente con la constancia, Ujú, con la perseverancia, con sabiendo que sí podía hacerlo, ujú. porque las artes marciales te enseñan cómo sí y cómo no, pero sabes diferenciar perfectamente, pude volver a tener todas mis habilidades. Pero hablando ya en consejos de administración, sí, he tenido también en distintos consejos diferencias. Ujú. Diferencias porque cuando te das cuenta que algo está sucediendo, tienes que ser determinante y decir, con esta fundamentación, veo que está pasando esto. Esa es la lealtad que te enseñan las artes marciales. Okay. Lealtad a la empresa, lealtad al dueño, lealtad a los accionistas, Ujú. lealtad al management, porque el management también requiere esa lealtad. Entonces, tienes que demostrarles que estás haciendo lealmente las cosas y que lo que alguien está proponiendo no es lo adecuado. Y eso de repente, David, no les gusta, pero el chiste es que tú, con tus conocimientos Ajá. de artes marciales, Ujú. puedas convencerlos que es lo mejor y que estás determinado a llevar a la empresa al mejor camino. Wow. Pues eso es muy interesante. Quisiera cerrar con una última pregunta. Si tuviera que enseñar a un empresario, un consejero, unos principios de artes marciales, ¿qué sería? ¿Qué aprendizaje más bien? Mira, las artes marciales te dan valores. Valores, por ejemplo, la puntualidad. En las artes marciales tienes que ser puntual. Hay mucha gente que dice, ahí está el consejo, yo llego al final. No, si tú te comprometiste, tienes que ir puntualmente. No puedes dejar esperando a alguien. Es tan malo llegar 15 minutos después que 15 minutos antes. La puntualidad es algo que tiene que seguir un consejo. La lealtad a la empresa, como te comentaba. La honestidad. Hay empresas que no son honestas con sus consejeros. Y entonces aquí entra el verdadero consejero, el que llega y le dice, oye, esos gastos no son de la empresa, ¿eh? Ujú. Y entonces sabes evaluar mejor a la empresa, David. A ver, muchos empresarios no saben realmente cuánto vale su empresa. Te voy a decir, en términos generales, en el mercado de valores,
las empresas se operan a 3 veces valor en libros, se operan a 20 veces múltiple utilidad-precio y se operan entre 9 y 10 veces evita-precio. Entonces, convence que lo que iban a sacar de la empresa no les conviene porque va a valer menos la empresa. Y con esto va a pasar que los bancos le van a prestar a mejores tasas de interés. Con esto va a pasar que los proveedores les van a dar más plazos, les van a dar mejores precios porque tienen más seguridad al saber que las utilidades están creciendo. Y así como esto, hay muchos otros factores que con todo gusto platicamos. Lo que rescato es la integridad, al final de cuentas, es algo que no se puede reemplazar, es algo que uno tiene que tener para ser un líder en este mundo, en lo personal, en lo profesional. Y te agradezco mucho por todo lo que has compartido y yo sé que vamos a tener muchas más oportunidades de charlar sobre Muchas el tema. gracias. Gracias, David. Mira, los consejeros que son buenos para una empresa son aquellos que sí contribuyen al sano crecimiento y desarrollo de una empresa. Hay pocos. Hay muchos que no lo son, pero por bien de las empresas requerimos de consejeros capacitados, preparados, pero con valores humanos, valores morales. Gracias, David, Gracias por esta oportunidad Muchas gracias, de dar Fernando. a conocer esta participación de un consejero que ha vivido las artes marciales durante 60 años. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, gracias. Déjeme compartir mis takeaways con Fernando Obregón. En la cultura china, los crisis también son oportunidades. Hay una filosofía en las artes marciales que le puede servir a los negocios. Ser leal, puntual, de conocer a los demás, conocer tu mente y sobre todo ser mejor contigo mismo. Conocer aquí o el desbalance. Y hay 2 clases, el emocional y el físico. El emocional es común en muchos consejos. Muchos consejeros que se alteran. El físico puede provocarse, por ejemplo, metiendo o no un producto a un sector. Y puedes atacar a la competencia con sus propias armas. Conocimiento de sus compañeros es vital. Escucharlos, no crear conflicto. Ser empático con consejeros, management y dueños y proponer buenas soluciones. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo, dejar tus comentarios y suscribirte para seguir descubriendo las historias de quienes transforman las empresas. Yo soy David Rovilar y esto fue Maratón CEO. Nos escuchamos en el próximo kilómetro del liderazgo.